Este va a ser el último video del día porque se está haciendo tarde y tengo que hacer masa. Y como se está haciendo tarde y tengo que hacer masa, vamos a hacerlo pasar a una velocidad más rápida, 1.5, porque igual habla más o menos lento. Todos los papas en un solo video. Los 267 hasta León 14. Pablo Molinari. Veamos. Vamos a aprender del papa peruano. Hubo papas que reinaron solo unos pocos días y otros un montón de años. Papas que Wow, fue más rápido de lo que creía. Voy a tener que tener cuidado con esto. fueron depuestos, encarcelados y hasta asesinados. Y otros que cambiaron la historia del mundo para siempre. Hoy vamos a recorrer todos los Para bien y para mal. Como buenos líderes religiosos. papas de la historia, desde San Pedro hasta el actual, frenando en los más impactantes, los más bizarros y los que dejaron su marca. Datazo. Buena gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag de Datazo, información completamente inútil que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a hacer algo titánico. Vamos a repasar los casi 2000 años de papado. Una historia que tiene de todo. Tiene fe, poder, traiciones, milagros y, por supuesto, mucho, pero mucho drama digno de Yo creo que ya son 2000 años, ¿no? ¿Cuándo fue que el primer papa se podría haber llamado papa? ¿Sabes? San Pedro. una serie. Bueno, de hecho hay una serie. ¿Estamos preparados? Hacete algo para tomar, para comer, porque vamos a estar un ratito acá. Dale, arranquemos. Muy bien, aclaración obvia antes de empezar este recorrido que vamos a hacer. Va a ir a toda velocidad, va a ir pa. ¿Por qué? Porque son 267 papas. Si hablo Poquitos. 30 segundos de cada uno, serían más de 2 horas de video y vos y mi garganta me van a odiar. Así que lo que vamos a hacer es irnos frenando solamente en algunos y al resto los vamos a ir viendo en imágenes ordenaditos, cosa de que con tiempo como para ver a cada uno, si vos necesitas la data para algo, puedas ponerle pausa al video y listo, lo mirás con tranquilidad. Bien, el primero fue San Pedro, el fundador, el original, el que según los evangelios el propio Jesús le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro lideró la comunidad cristiana en Roma hasta que fue Claro, la piedra era el propio San Pedro, ¿sabes? Porque Pedro viene de Petro, que es piedra en griego, que es el nombre que le dio Jesús a Pedro para edificar la iglesia, siendo él el primer papa, básicamente. Por lo que tengo entendido, por lo menos. Pobre Pablo, que tuvo que investigar los 267 papas. fue martirizado y crucificado cabeza abajo porque se consideraba indigno de morir como su maestro. Después de Pedro vino Lino, que agarró en tiempos complicados, con persecuciones y todo. No hay demasiado sobre su papado, pero la historia lo recuerda como el segundo. Atrás le siguió Cleto o Anacleto, depende de la lista que mires, que también terminó mártir. Y después vino el primer gran peso pesado después de Pedro, que fue Clemente I, que escribió cartas que fueron fundamentales para organizar la iglesia primitiva y que algunos hasta consideraron en agregarlas a la Biblia. A Clemente lo siguió Evaristo, del que apenas hay Pobre San Pedro, que se fue a San Pedro. Es que tenía que ir para cuidar las puertas, pues compadre, ¿sabes? registro. La rima no fue intencional, sino que me salió así. Y después Alejandro I, que según la tradición fue el que metió en la misa la bendición del agua. El famoso agua bendita empieza con él. Después vinieron todos estos que estamos viendo en pantalla. Wow. Sixto primero, XD. Telesforo, Higinio, wow. Pío 1, wow. Y el último, Grande de esta nombre. lista, Eleuterio, hizo algo clave: aflojó las reglas alimenticias. Porque hasta ese momento había cristianos que seguían sin comer carne de animales considerados impuros. Y Eleuterio dijo: tranca man, mientras vos le des gracias a Dios está todo bien. Así que básicamente habilitó el asadito. Después vino Víctor I, el primer papa Grande. africano, era de lo que hoy sería Túnez, y el que impulsó que se celebrara la Pascua unificada en un día domingo. Hasta ese momento cada grupo cristiano la celebraba como quería. Imagínate el despiole que debía ser eso. Después pasaron Seferino y Calixto I, que este fue polémico porque permitió que gente con pecados graves como el asesinato o el adulterio pudieran volver a la comunidad cristiana si hacían penitencia. Y después vienen estos, y de estos Fabián es el primero que divide a Roma en diócesis, o sea que básicamente inventó las parroquias. Después vinieron Grande. Hay un papa que se llama Dionisio, como el dios griego. ¿Qué? Esa no la sabía yo, porque hay un papa que se llama Dionisio. El adicto al vino. Bueno, supongo que por adicto al vino, ¿no? ¿Sabes? La sangre de Cristo. No me esperaba que hubiera un papa que se llamaba Dionisio. todos estos otros, todo en tiempo de persecuciones muy heavy. Sixto II murió directamente durante una misa decapitado por soldados romanos. Ese nivel de riesgo tenía la cuestión. Le siguieron estos otros, Marcelino con un papado medio polémico porque se dice, aunque no está aprobado y algunos autores hasta lo desmienten, que habría ofrecido sacrificios a los dioses romanos durante una persecución para salvar la vida. Después vinieron Marcelo I y Eusebio con papados cortitos y medio confusos porque Roma todavía estaba en pleno bardo, la verdad. Y ahí sí llegamos a un momento clave con Milcíades o Melquíades y Silvestre I. Melquíades fue papa justo cuando Constantino legalizó el cristianismo con el edicto de Milán, así que un día era perseguido y 3 doritos después era reconocido. Y Silvestre Grande leyenda titán. Lo sobrevivió justo, ¿sabes? primero fue el que estrenó medio esto del papado legal, que la verdad no tuvo un gran protagonismo, pero ahí fue donde se empezaron a construir grandes basílicas. Y después vinieron Si te sirve para la semana que viene está el video de que el gobierno de Pokémon es inútil.
No me sorprende que el gobierno de Pokémon sea inútil. Si todos los problemas legales que hay en Pokémon los resuelve un niño de 10 años, ¿sabes? Estos otros, y de Es estos mágico. otros, Dámaso fue un papa súper relevante porque fue el que impulsó la traducción de la Biblia al latín y estableció que ese fuera el idioma oficial de la iglesia. Y con Dámaso, así como quien no quiere la cosa, ya cerramos el siglo IV y te metí 400 años de papados en unos minutitos y acá el papado empieza ya a tener un peso institucional mucho más grande. Después de Dámaso primero vino Ciricio, que fue el primer papa en firmar documentos como papa directamente. Antes ponían jefe de la iglesia en Roma y demás, y Ciricio es el primero que en LinkedIn pone trabajo actual papa. A él lo siguieron estos otros y nos vamos a frenar un poco en León I porque fue el primer papa verdaderamente poderoso. No solamente organizó la iglesia, sino que se enfrentó a Atila el Uno en el año 452, convenciéndolo de que no invadiera Roma, medio como un superhéroe medieval. La tradición de hecho dice que Atila, un gran guerrero histórico, ¿sabes? No conozco mucho de la historia de Atila. Solo sé que es un uno y que a los chinos no les caen bien los unos, ¿sabes? Entonces, ¿qué idioma utilizaba la Biblia antes? El hebreo. O sea, el idioma original de la Biblia es el hebreo clásico, ¿sabes? Ni siquiera el hebreo actual, no, el clásico, que no tenía vocales casi, ¿sabes? enfrentó a Atila solo con su palabra. ¿Qué palabra habrá sido? ¿Qué palabra le habrá dicho? Tipo, ametralladora. Y Atila, como no sé lo que es una ametralladora, me voy. Pero seguramente no fue solamente la palabra, sino que también debe haber habido oro y negociaciones detrás. Que en definitiva igual es una palabra, ¿no? Como vos le decís, te doy oro si no me invadís, es una palabra. Después seguimos con estos otros que aparecen en pantalla y con Símaco, ahí ya empiezan las primeras internas políticas pesadas, con elecciones papales con violencia, con boicots y con antipapas. Los Empieza la magia, ¿sabes? antipapas era gente que cuando no le gustaba el papa que habían elegido se hacían elegir papa en forma alternativa. Era como un parapapa. Bueno, ahí grande humor. se empezaba a poner picante. Después vienen estos, de los cuales Juan I es el primer papa en morir en prisión y Juan II fue el primero en cambiarse el nombre, porque hasta ahora todos los papas que veníamos nombrando, el nombre de papa, digamos, era su nombre real, pero el chabón este se llamaba Mercurio y como que dijo, Mercurio no daba para el nombre de papa, mejor me hago llamar Juan II y ya está. Después vienen todos estos que estamos viendo ahora en una etapa muy política, muy poco épica, la verdad, mucha intriga palaciega, hasta que en 590 llega Gregorio Magno y acá sí frenamos de nuevo porque Gregorio probablemente haya sido el papa más importante de toda la Alta Edad Media, reformó la liturgia, impulsó el canto. ¿Por qué se llama canto gregoriano? Por este muchacho. Amigo, así que por eso se llaman así esa mierda. Pero este no es el Gregorio aún del calendario gregoriano, ¿sabes? Aún no. Será otro Gregorio. Porque el calendario gregoriano también lo mandó a hacer un Gregorio, sorprendentemente. ¿Quién lo habría dicho? Muchacho por Gregorio. Mandó misioneros a evangelizar a los anglosajones, reordenó Roma, medio como que levantó un poco el prestigio del papado. Después vinieron todos estos otros que vamos a ver ahora que son una banda. En todos estos no nos vamos a frenar, la verdad, porque en esos años el papado fue ganando estructura, pero sin demasiados hechos explosivos, digamos. O sea, sí hubo mártires, peleas teológicas, algunas persecuciones y mucha rosca política romana en el medio, eso sí. Lo típico. Que el papa siempre... El papado siempre estuvo en problemas con Roma, ¿sabes? Por muchos años. Hasta que decidieron, ¿sabéis qué? Me voy a hacer mi propio estado con juegos de azar y mujer. Obviamente no, ¿sabes? Dudo que haya juegos de azar y mujerzuelas en el Vaticano. Mujeres hay, mujerzuelas ya debatible, ¿sabes? Como podemos ver también hay muchos papados cortitos, porque muchas veces ni siquiera llegaban a aclimatarse al Vaticano y ya o los rajaban o se morían. Ejemplo, Sicinio, que duró solamente 20 días su papado. Y aún así no es el papado más corto, después lo vamos a ver. Recordemos además que la esperanza de vida en esa época eran 2 pestañeos, ¿no? Mención especial de esta lista que acabamos de ver para Bonifacio IV, que convirtió el panteón romano en iglesia cristiana, en una brillante jugada de real estate. Y atrás vino León III y con él sí nos vamos a frenar porque fue el que coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano. El imperio que no era ni sacro, ni imperio, ni romano. Increíble. En el año 800. Básicamente lo que hicieron fue inventar un nuevo imperio para decirle a Constantinopla, ustedes allá, nosotros acá. Y esto fue un cambio geopolítico gigantesco con la Iglesia Católica como poder central de la Europa occidental. Después vino este otro grupo de papas y acá entramos medio en la edad oscura del papado porque este último que vemos en pantalla, Juan VIII, fue el primer papa asesinado. Lo envenenaron y cuando vieron que no se moría, lo reventaron a mazazos. Muy elegante todo. Acá tenemos... Qué bien, el Vaticano, pero se permite... Viste los Jotas XD. Que mencionar también la leyenda de la papisa Juana. Es una... No me gusta el nombre, me recuerda a Juana de Arco. Y Juana de Arco es francesa. Y los franceses me caen mal. Leyenda de una supuesta mujer que habría ejercido el papado ocultando su verdadero sexo. Esto es una leyenda, obviamente, y además los autores no se ponen de acuerdo. Según algunos sucedió en la época de Benedicto III, y de hecho muchos dicen que Benedicto III era justamente esta mujer disfrazada, y otros dicen que es en el periodo de este papa, de Juan VIII. Después vinieron estos que vienen acá, y nos vamos a frenar un segundito en esta placa, con la placa en pantalla, porque por un lado lo tenemos a Bonifacio VI y Esteban VI con el mismo año de papado, porque el papado de Bonifacio duró 15 días nada más, pero igual no es el más corto. Y tampoco es el más... La concha de la lora. Por el otro está Formoso, que además de tener un trago como papa. ¿Te imaginas?
Formoso, es como el lugar de Argentina que está muy mal. Ese nombre espectacular, es además el protagonista de uno de los episodios más delirantes de la historia del papado, que es el juicio cadavérico. ¿Qué es el juicio cadavérico? Bueno, es este delirio. Cuando Esteban VI es papa, lo acusa a Formoso, que ya estaba muerto hacía casi un año, de haber usurpado el cargo de papa. Y entonces le hacen juicio a Formoso, al muerto. Pero se pone mejor. Maravilloso. Para hacer el juicio, entonces, desentierran el cadáver de Formoso, lo visten de pontífice, lo visten de papa al cadáver, ¿no? ¿Se entiende? Y lo sientan en el juicio en el que obviamente no dijo demasiado, ¿no? Y lo declararon culpable. Yo me asustaría si dijera algo, ¿sabes? Claro, el argumento fue que no está respondiendo. Si él hubiera sido un santo de verdad, habría ido al cielo y ahora mismo Dios le permitiría bajar su arma al suelo, a la tierra, para defender su honor. Pero claro, te puedo hacer un discurso igual de raro sobre por qué no lo bajó, de que como no, él era santo y Dios lo sabe. Entonces Dios no requiere que él baje a la tierra para que se defienda de falsos creyentes como ustedes, ¿sabes? Como podéis usar la esquizofrenia por ambos lados, ¿sabes? Le cortaron 3 dedos de la mano, los de la bendición, y tiraron el cuerpo al río Tíber. Yo me aceptaría si hablar, sí. Porque así de tranquilos eran los debates eclesiásticos en esa época. Bien, y ya estamos entrando entonces en el siglo X, casi a la mitad del recorrido. Después del escándalo del juicio cadavérico, Esteban VI terminó preso y muerto en la cárcel. A él lo siguieron Qué poético, ¿no? estos papas, y con este último, con Sergio III, empieza una de las etapas más oscuras del papado, conocida como la pornocracia. Sí, posta se llama pornocracia con ese nombre. Porque, bueno, Sergio III llegó al papado gracias al apoyo de Teodora y de su hija Marosia, que eran dos mujeres poderosísimas de la Déjame adivinar. Eran cariñosas. nobleza romana, y Marosia en particular era directamente la que manejaba quién era papa, quién no era papa, y hasta se decía que era la concubina de Sergio III. A Sergio Qué bien. III lo siguió todo este grupo Pues no eran cariñosas, pero casi. de papas, todo esto en una etapa bastante Eran concubinas, que es como cariñosa 1.0, ¿sabes? Poner en velocidad normal. No. opaca, la verdad, mucha lucha de familia noble para poner y sacar papas como si fueran intendentes, Juan X que quiso liberarse del poder de Marosia y terminó muerto en prisión. Los papas sí son los que nos interesan. Claro, ese habla de sexo, ese me cae bien, ¿no? Juan XI, que según algunos historiadores era el hijo de Marosia, y así. Y después venimos con Juan XII, Juan XII, es muy incómodo ya decir XII, vamos a decir Juan XII, otro personaje memorable porque Juan XII fue el papa más joven de la historia. Fue elegido papa a los 18 años, pésima. ¿Por qué harías eso? O sea, los de 18 años tienen que tener un mínimo concepto, ya lo dijimos antes en el directo, un mínimo concepto de lo que está bien y mal. Pero aún no son lo suficientemente maduros como para ser líderes de una iglesia, ¿sabes? Idea, si me preguntas, porque transformó al Vaticano en algo conducido por un pibe de 18 años. Entonces de pronto en el Vaticano empezaron a haber orgías, asesinatos, sobornos, cualquier cosa que vos te imaginaras, todo en nombre de la Santa Sede, y terminó muriendo supuestamente cuando estaba en su cama con la esposa de un noble. Se murió a los 27, pero qué 9 añitos, hermano, ¿eh? ¿Quién te quita lo bailado? Después vinieron estos otros que estamos viendo, acá en el medio hubo antipapas, intrigas, papados que duraban meses, a veces literalmente mataban al papa anterior y ponían uno nuevo. Acá en este periodo aparece Juan XVI, otro antipapa importante. Johannes. 8 años necesita 70 para ser papa ahora mismo. La verdad. ¿Cuántos años tiene el papa León 14 ahora? León 14. Me importa un pico. No lo voy a escribir en griego. Bueno, romano. ¿Qué griego? ¿Qué edad tiene, compadre? No me importa sus títulos. Quiero ver su... Acá. 69 años. Eso es mentira, Menéndez. Necesitas al menos 60 años. Importante, no es un papa de los de la lista, sino que es de esta gente que se hacía elegir en forma paralela. A Juan XVI lo capturaron, le cortaron la nariz, la lengua y los ojos y lo pasearon desnudo por Roma. La diplomacia vaticana en su prime. Después aguante Roma. viene este otro grupo de papas que estamos viendo, y acá nos vamos a frenar un segundito porque según algunos Benedicto IX fue el peor de todos. Y mirá que te digo que fue el peor de todos y venimos de Juan XII, que se la pasó de puta sin lopa, ¿no? Eso en su defensa, en la defensa de Juan Maravilloso, necesitas 70 años mínimo, 80 máximo para postularte a ser papa X. Tenía 18 años, estaba en cualquiera, ¿qué crees? Bueno, este Benedicto IX fue papa 3 veces. Yo creo que esto debe ser un récord. Por lo menos no encontré en todo lo que hicimos de guión otro que haya pasado algo así. Además de ser papa 3 veces, y ahora te cuento cómo fue 3 veces, también dice la historia que andaba medio en cualquiera, hacía orgías, andaba en cosas medio turbinas y demás. Bueno, cuestión que este me cae bien, quiero conocerlo. ¿Te imaginas? tipo es papa en 1032 y después de varios años lo echan y ponen a Silvestre III. El tipo este recupera el papado a la fuerza y no se queda como papa, sino que va y lo vende para casarse con su prima. O sea, vende
vende el papado para para casarse con su prima. Hermano, enfermo mental. Su título de papa. Vendo papado poco uso, liquidación, joya nunca antipapa. Entra entonces Gregorio VI, que es el que compró el papado, literalmente, en parte también para que no lo agarrara alguien peor, ¿no? Al tiempo vuelve Benedicto a tratar de sacárselo, al tipo que lo había comprado, pero no lo logra. En el tole en el medio cambian de papa, del que lo había comprado cambia y ahora es Clemente II. Clemente II se muere y adivina quién vuelve a ser papa. Joder, con Benedicto muy santiagueña la cosa. Listo, 3 veces. Atrás vienen Dámaso II, que duró 23 días el papado nada más. Sospechan que fue envenenado. Y después estos otros papas. De estos otros que estamos viendo, Nicolás II es el que instauró que los papas fueran elegidos por cardenales, no por el pueblo o por el emperador. Así que a este muchacho le debemos lo de estos días, el conclave y todo lo demás. Después de él vienen Alejandro II y Gregorio VII, que se pelea con el emperador Enrique IV por ver quién es el que elige a los obispos, si él o el emperador. Y entonces, como se pelea con el emperador, lo termina excomulgando. Enrique entonces, para no perder poder y para poder seguir estando dentro de la iglesia, va y se queda esperando el perdón del papa durante 3 días descalzo en la nieve. Con eso medio que fuerza a que... Pasó Santiago del Estero y dijo, ¿cómo podés perder el papado así? Claro, hay prioridades y el poder político religioso es más importante que tu prima. Que puede estar muy buena, pero esto es poder, ¿sabes? Con poder te podéis tirar a Dios sabe cuántas primas. que el Papa lo perdone, como con un acto de tanta humildad, y por supuesto lo termina perdonando y Enrique vuelve a la iglesia, una gran movida política de Enrique, y que además debe haber generado una bocha de memes medievales que, bueno, no podía haber nadie, ¿no? Después vinieron Víctor III y Urbano II. Este es clave porque es el que convoca a la primera cruzada en 1095, y el famoso grito de Dios lo quiere, Deus vult, sale de ahí. Y después, para cerrar este bloque hasta fines del siglo XII, vienen todos estos otros papas, que nuevamente no tenemos mucho para comentar, pero sí es época de cruzadas y con el papado en su pico de poder. Bien, entramos entonces al siglo XIII ya con Honorio III y después con Gregorio IX. Importante. ¿Cuál es el Gregorio que creó el calendario gregoriano? ¿Qué papa creó el calendario gregoriano? Obviamente es un Gregorio, pero ¿cuál? Gregorio XIII, en 1500. Vale, aún falta un poquito. No mucho, pero un poquito. Importantísimo Gregorio IX porque por un lado formalizó el Tribunal de la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición de la Edad Media, no el de España que vino después, y por el otro canonizó a San Francisco de Asís. O sea, te quemaba a un hereje, pero te beatificaba a un santo que hoy en día muchos consideran que es un santo así como medio paz y amor, medio hippie, digamos todo, ¿no? Después siguen todos estos papas, el último, Celestino V, como un caso rarísimo porque fue elegido a los 85 años, el tipo no quería saber nada con ser papa, pero lo eligieron igual y bueno, terminó agarrando. Nos faltan algunos, sí. Aún falta 1, 2, 3 siglos casi. Y después de unos meses renunció, y a este es al que Dante lo castiga en el infierno de la Divina Comedia como el que por cobardía hizo la gran renuncia. Después vienen estos otros 3 papas y en Clemente V nos vamos a frenar nuevamente porque hizo una cosa que hasta ese momento no se había hecho, que es no instalarse en Roma, sino en Aviñón, en Francia, y así empezó. Un papa en Francia, eso es un crimen. Eso es un crimen, debería ser un crimen, qué asco. El papado de Aviñón, una etapa en la que los papas eran básicamente títeres de los reyes franceses. Después de este papa vienen todos estos que estamos viendo en pantalla, todos en Aviñón. Gregorio XI, ya falta poco para Gregorio XIII, ¿eh? En el medio de la peste negra, en la etapa de Clemente VI. Y este último, Gregorio XI, es el que vuelve con el papado a Roma en 1377. Pero después se muere y ahí empieza el despelote. Como si no hubiéramos tenido despelote hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque en 1378 eligieron a Urbano VI. Pero como Urbano VI era un tipo verdaderamente insoportable, un grupo de cardenales declaró que esa elección que se había hecho era inválida y eligió a Clemente VII como papa alternativo, o sea, que sería un antipapa, digamos, ¿no? Y pocos problemas habían en la iglesia, ¿sabes? así arrancó entonces el famoso cisma. No podés ser bueno y francés a la vez, literal, ¿sabes? De Occidente, con 2 papas, 2 iglesias rivales, una en Roma y la otra en Aviñón, y que para complicarlo más después se sumó un tercer papa. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¡ah, qué bien! ¡Gracias! porque después de Urbano VI en Roma estuvieron todos estos, y después de Clemente VII en Aviñón estuvo Benedicto XIII, el Papa Luna, que es bastante famoso en ¿Papa qué? ¿Urbano fue papa en terreno urbano? ¿Qué? España. Cuestión que entonces en 1400 no creo, por eso de que no había terreno urbano aún. De arreglar este lío y se juntan y arman el concilio de Pisa como para ver si llegamos a un acuerdo, pero en vez de resolver el problema lo que hacen es terminan eligiendo a un tercer papa. Lo eligen a Alejandro V, mientras igual seguían estando los otros 2. Así que por un tiempo hubo 3 papas simultáneos, uno en Roma, uno grande. en Aviñón y uno en Pisa. Un delirio. Después de Alejandro V, el de Pisa, vino Juan XXIII. Juan XXIII, el de esa época, no el moderno, para el que falta un montón más, porque este Juan XXIII, el que estamos hablando ahora, sería un antipapa también. Y finalmente el concilio de Constanza terminó solucionando todo. Que hicieron, bajaron a los 3 papas, o aceptaron renuncias, como lo quieras ver, y eligieron a Martín V como único papa legítimo en 1417, y ahí se... Gracias. Muchas gracias por traer un poco de cohesión de vuelta.
papado, por favor, no vuelvas a hacer esto. Volvió a unificar todo. Y ahí la iglesia entonces volvió a tener un solo papa y el prestigio papal, aunque bastante cascoteado, empezó como a recuperarse. Martín V, la verdad, no fue un papa ni muy carismático, ni reformista, ni nada, pero el tipo se ocupó de pacificar y de cuidar de que nadie más haga el vivo con papados paralelos. Bien, ya estamos metidos en el siglo XV, ya llegamos hasta acá. Acá vienen todos estos Cuando viene la parte donde matan a los papas. Es sin tilde, Menéndez. papas, y de estos, Calixto III es el primer papa Borgia, era español, este papa se llamaba Alfonso de Borja, y dentro de las cosas que hizo mandó a revisar el juicio a Juana de Arco para ¿Cuál fue el papa que menos duró? No sé, pero lo va a decir, supongo. quitar su nombre y la declaró inocente de los cargos de brujería por los que había sido quemada en la hoguera. Como que le restauró el nombre, no evitó que ya había pasado, pero bueno. También intentó organizar la cruzada contra los turcos, pero no pegó demasiado la idea. Después vinieron estos otros que estamos viendo acá, estos tres. De estos tres, Sixto IV fue un papa bastante poderoso y polémico. Faltan casi un poco menos de 100 años para el del calendario. Borgia, como lo de Assassin's Creed. ¿De dónde crees que se inspiran los Borgia de Assassin's Creed? ¿Sabes? Porque por un lado es el que manda a construir la capilla Sixtina, de hecho se llama Sixtina justamente por Sixto, pero también fue el que autorizó oficialmente la Inquisición en España, metió a toda su familia en cargos importantes, nada que no se ve actualmente de todas maneras, y estuvo implicado en una conspiración para asesinar a los Medici, que igual no le salió. Después vino Inocencio VIII, que hizo un papado con más nepotismo, más venta de cargo, más de todo eso, y llegamos a Alejandro VI, que es el Papa Borgia por excelencia, el más famoso, el más corrupto y el más cinematográfico. Tenía varios hijos, incluyéndolo a César y a Lucrecia Borgia, organizaba fiestas, alianzas, traiciones, era creo que ese es el de la Assassin's Creed, César Borgia, ¿sabes? Y este Borgia, que no me acuerdo cuál era el nombre del papa. Bienvenido de vuelta a Vidril. Estamos viendo la historia de los papas en 1.5 porque tengo que cerrar directo pronto. Tengo que hacer masa. Un señor feudal, pero con tiara papal. Hacer cargo fantasma para meter a tu familia ahí. Muy latinoamericano el papa. Sí. Es como si fuera español. Y deshizo a su antojo, se aliaba con Francia o se aliaba con España, depende de cómo le convenía. Y murió probablemente envenenado por error. Aparentemente el veneno era para otro y se equivocaron de copa y se lo tomó el tipo. Toda esta historia muy pocho. XD. Qué triste. Era muy cinematográfica, muy popcorn, muy para verlo y estar comiendo así. Casi que te diría que habría que hacer una serie sobre esto, si no fuera porque ya hay una serie sobre esto, que es justamente la serie Borgia, que habla sobre esto. Lo siguieron Pío III, que duró apenas 26 días, y Julio II, el Papa Guerrero, apodo que tenía con mucha justificación. ¿Los pizzeros o algo así? Sí. En la pizzería de mi madre. Y tengo que hacer las masas yo. Bueno, hoy tengo que hacerlas yo. La próxima vez le toca a mi hermano y después yo otra vez. Vamos así. Porque el tipo iba al frente de las batallas, usaba armadura, dirigía ejércitos, ese papa, y que además es el que contrata a Miguel Ángel para que pinte la bóveda de la capilla Sixtina de la que había hecho Sixto. Atrás vino León X, hijo de Lorenzo de Medici, un papa súper culto, mecenas de artistas y demás, pero también el que recibió a Lutero y... En la serie Borgia aparece Ezio Torre. Lo dudo porque creo que la serie es relativamente más inspirada en la realidad que el Assassin's Creed. No lo entendió, pensaba que era una polémica menor la cuestión y cuando se quiso avivar tenía una reforma en la puerta y también es el que se le atribuye la famosa frase Dios nos ha dado el papado, así que disfrutémoslo. Un crack. Después vino Adriano VI y atrás vino Clemente VII, que es el que no le concede el divorcio a Enrique VIII y así es como nace la iglesia anglicana y después vienen todos... Y ahí viene Gregorio XIII o 13º. Estás viendo en pantalla y de todos es el del calendario. Entonces el último, Gregorio XIII, es el que hizo algo que usamos todos los días, el calendario gregoriano. Se llama gregoriano justamente por Gregorio, por este Gregorio, en donde nada, ajustó el desfasaje que venía del calendario juliano. De todo esto ya hablamos en este video, después de que terminen de los papas, mírate lo que te queda sorprendente. Atrás lo tenemos a Sixto V y a Urbano VI, cuyo papado duró solamente 12 días y nos frenamos en él solamente porque tiene el récord del papado más corto. Se murió de malaria. Eso. 12 días. Ahí tienes la respuesta, Menéndez. Ese es el papado más corto, 12 días. Malaria pobre, y bueno, duró 12 días nada más. Que igual, perdóname que te lo diga, pero yo entiendo que si el papado duró 12 días y el tipo se murió de malaria... Dejan de utilizar a Gregorio, ya es muy utilizado el nombre. ¿Cuál es el nombre? A ver, León está más utilizado porque estamos en el León 14, ¿sabes? Pero ¿cuál es el nombre de papa más utilizado? Más usado, ahí está. Entonces, después del directo no duermes. No, me duermo como a las 3 de la mañana por ahí. El nombre más común es Juan, que ha sido utilizado 23 veces. Después Gregorio con 16 y Benedicto con 15. Y después León con 14. Para cuando le dijeron ya estaba enfermo de malaria. Entonces vos pensás, ¿para qué le elegiste? Si el tipo está enfermo de malaria. Pero bueno. Y después vienen estos papas y con Clemente VIII se termina el siglo XVI. Este fue el papa Clemente VIII que aceptó la conversión al catolicismo del rey de Francia, de Enrique IV, con la famosa frase París bien vale una misa. Bien, y entonces entramos ya en el siglo XVII y de acá le vamos a dar hasta el final. Después de Clemente VIII vinieron todos estos papas. Urbano VIII es el que manda a juicio a Galileo por ocurrírsele decir que la Tierra se movía alrededor del Sol, el si mueve y toda esa cosa. Y fue además el último papa que autorizó ejecuciones por herejía. Después los tenemos a todos estos que estamos viendo ahora, que nuevamente no es que estos papas no hicieron nada, porque estamos
Wow, 2 Clementes, sí, increíble. ¿Cuántos Clementes hay en esta página, por Dios? Vamos avanzando 150 años en una plaquita, algo hicieron, obviamente, pero las cosas que hicieron eran tipo, uno apoyaba a los jesuitas, después venía el de atrás y suprimía a los jesuitas, y uno se ponía de amigo con tal, después venía el otro que se peleaba con tal, y así. Entonces, como no nos vamos a frenar de acá. ¿Qué podemos decir de alguno de todos estos? Que Clemente XII es el que manda a hacer la Fontana di Trevi. Ese es mi recorte periodístico, chicos. Llegamos entonces a Pío VI, que es el que vivió la Revolución Francesa y que terminó preso y muerto en el exilio, y después Pío VII, que tuvo que lidiar con Napoleón. Lo coronó y después se pelearon, y Napoleón lo encarceló y después lo devolvió. Eso es lo que te pasa cuando tenés una relación tóxica con un emperador. Después lo siguieron todos estos papas del siglo XIX, Sigilazo, y con Pío X ya entramos en un terreno más conocido, más cercano. Llegamos a los 1900, señores. Llegamos a la época moderna. Que es el siglo XX. A él lo sucedió Benedicto XV, que fue el papa durante la Primera Guerra Mundial y que intentó mediar entre las potencias, sin mucho éxito, la verdad. Después vino Pío XI, que firmó los pactos de Letrán con Mussolini en 1929, creando... ¡Oh, no! Tengo que dormir, tengo clases, me quedo un rato más. Espera que termine el video, que quedan 4 minutos de video, con 1.5 serán como 2,5 o 3, por ahí. El Estado Vaticano, como lo conocemos hoy. Atrás vino Pío XII, el Papa durante la Segunda Guerra Mundial, Papa con un rol muy debatido. Algunos lo acusan de haber sido demasiado pasivo frente al nazismo y otros dicen que hizo lo que pudo en secreto para proteger a los judíos. Y entonces llegamos acá a la era televisiva del papado con Juan XXIII, Papa queridísimo por todos, convocó al Concilio Vaticano II. Si vos en tu ciudad, en tu pueblo, en donde vivas, ves una calle, una avenida, una estación de tren que se llama Juan XXIII, es por este tipo. Lo siguió Pablo VI y después vino Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, que murió a los 33 días de haber sido promulgado Papa. Joder con los papados cortos, ¿sabes? Sobre la muerte de Juan Pablo I hay 1000 teorías conspirativas, casi quedaría para un video entero sobre teorías conspirativas de la muerte de Juan Pablo I. La versión oficial es que fue un infarto, pero las teorías dicen más que nada que el tipo lo que quería era hacer una limpieza profunda dentro del Vaticano, especialmente dentro del Banco Vaticano, que andaba ahí con unas movidas de dinero medio turbias. Y bueno, se ve que andar destapando esos manejos a alguna gente que le interesaba que no se supieran no le gustó, y de ahí la teoría conspirativa, ¿no? ¡Chanana! Tenemos conspiraciones del Papa antes que el GTA 6, increíble. No me sorprende teniendo en cuenta lo que pasó en 2010 con el Papa de antes del argentino, no me acuerdo cómo se llamaba el anterior al que tenemos ahora. Y llegó entonces Juan Pablo II, un papa rockstar, la verdad, súper conocido en todo el mundo, Juan Pablo II, por lo menos para nuestra generación, para los millennials. De hecho, si habrán visto muchos de los que nacimos a principios de los 80, nos llamamos Pablo, particularmente por Juan Pablo II, caso de un servidor. El primer papa no italiano en más de 450 años, era polaco, viajó por todo el mundo y sobrevivió a un atentado, a partir del cual se construyó el vehículo blindado que solemos... ¡El Papa Móvil! ¡Bien! ver, en el que se traslada el Papa a veces en algunos lugares, el famoso Papa Móvil, y que para muchos fue el Papa más influyente de todo el siglo XX. Viste que en el conclave no dejaron elegir a uno ser Papa porque se patimaba la guita de la iglesia, XD. Y después de él, la historia más reciente que yo creo que medio que conocemos todos, detrás de él vino Benedicto XVI en 2005, intelectual alemán. Este es el que tuvo que lidiar con todas las cosas de los pedos en la iglesia, porque con él fue cuando explotó y pasaba de hace rato. Porque recordemos que la iglesia es una institución milenaria, literalmente, ¿sabes? Y que viene del medievo, que en el medievo estar con niños es común. ¿Sabes? No estaba bien, pero era común. Así que la iglesia supongo que es que mantuvo la tradición un poco más largo de lo esperado y la explotó a este tipo. El único león aceptable es el León Kennedy XD. Porque se compró un hotel de lujo con la plata de la iglesia XD. Teólogo que medio que sorprendió a todo el mundo al renunciar en 2013, que es algo que no pasaba desde hacía siglos. Así que nada, se retiró como papa emérito y falleció en 2022. Y luego de él vino Francisco, el primer papa. Ese. Francisco se llamaba. Latinoamericano, jesuita, argentino, sencillo, con un fuerte discurso social y ambiental, que rompió varios protocolos y que se transformó en una figura mundial más allá de lo religioso. Lamentablemente falleció hace muy poco, estoy grabando este video en mayo de 2025, y León Kennedy, Resident Evil, leyenda, titán mastodonte. por supuesto no tengo la bola mágica, ni sé qué se va a hablar de él en el futuro, pero sin dudas ha sido un papa histórico. Y después de Francisco tenemos finalmente el papa 267, León XIV, nombre que no se usaba desde hacía más de un siglo. Primer papa estadounidense, pero con nacionalidad también peruana, ya que estuvo muchísimos años en Perú. Onda, hablas con él en español y no te das cuenta que nació en Chicago. Un pueblo... XD. Bueno, yo sí me daría cuenta porque sí se nota un poco que descanse en paz Papa Francisco. Puede que su ideología a mí no me cayera muy bien, pero que descanse en paz, ¿sabes? Fiel, ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto más peruano que de USA, XD. siendo iglesia fiel de Jesucristo. Fue elegido el 8 de mayo de 2025 en la cuarta votación del cónclave, así que otro papa del continente americano, solo que esta vez del norte. Y así entonces llegamos al final de este recorrido, 267 papas, casi 2000 años de historia comprimidos así con el WinRAR en un video de YouTube. Hemos visto en 28 minutos, casi 29.
Que yo me vi más rápido. Al menos no sé. Cismas, traiciones, envenenamientos, reformas, herejías, concilios, guerras, juicios a cadáveres y más. Mirá todo lo que metimos acá. Si llegaste hasta acá en el video, te mereces el... Maravilloso. ¿Qué historia más larga? Bueno, 2000 años, ¿no? Se instala Windows 10. ¿Qué? Ya, vamos a marcar el video como visto, el del papado. Copio mensaje, lo pongo acá, lo pego, vengo para acá, vuelvo a subir porque el nuevo video que habían puesto me mandó para abajo. Llego al video del papado otra vez y lo elimino de este canal. Perfecto. Viste que el negro dice que le robaron. El papa, o sea, el candidato a papa negro. No había cachado, la verdad. Y la verdad, no me importa. No soy tan religioso como para que me importe eso. Como sea, eso fue todo por hoy. Recuerden compartir a quien crean que le pueda gustar este contenido y nos vemos mañana en Terraria. OBS, Stop Streaming.